Dios es amor. Su naturaleza, su ley es amor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada parte de la creación, desde el más pequeño de los insectos que flotan bajo un rayo de sol hasta las vastas galaxias en el lejano espacio exterior, todo es la expresión de su amor inescrutable. No cabe duda de que el mundo antes del diluvio hablaba del amor de Dios. Todo era absolutamente precioso. Su amor se expresaba en todo lo que se podía ver. Desde la forma de vida celular más pequeña al ser más complejo creado por él, Adán. Todo era perfecto. Si pudiéramos viajar al pasado para saber cómo era el mundo antes del diluvio, pensaríamos que era prácticamente otro planeta. Abundaban los alimentos. Abundaba la belleza en la naturaleza. Las montañas no eran escarpadas, inhóspitas, ni peligrosas como las de hoy. Eran majestuosas, suaves, onduladas, cubiertas por un manto de tierra y plagadas de todas las floras imaginables. Muchos creen que muchos animales y plantas se extinguieron entonces. No había frío extremo, ni calor extremo, ni climas áridos. El clima no era extremo. Y no había esas horribles tormentas que tenemos ahora. Los árboles estaban cubiertos de parras y pequeños zacillos cargados de frutas que las envolvían en perfecto orden. En el Génesis se menciona cómo subía el agua. Era un vapor que regaba la tierra. El suelo se regaba por un sistema de riego automático. Según el capítulo 2 del Génesis, subía un vapor de la tierra. La lluvia era algo desconocido. Piedras preciosas, oro y plata abundaban en la superficie de la tierra. Describe un paraíso que, en muchos aspectos, era la biosfera perfecta que permitiría que tanto seres humanos como animales prosperaran. La esperanza de vida de las personas era muy larga, según la información que la Biblia nos da. Cuando Dios lo creó, dice, es bueno, bueno, muy bueno. Y frente a toda esa belleza, el hombre pecó. No tenía excusa, porque Dios ya le había provisto todo. Todo estaba en armonía. Y todo era perfecto. Resulta obvio que no vivimos en un mundo perfecto. De hecho, si consideramos que más del 70% de la Tierra está cubierta de agua, este planeta ni siquiera resulta demasiado acogedor para la vida humana. Además, hay lugares yermos y fríos, grandes desiertos, cordilleras. O bien fue así, o es que ocurrió algo que cambió fundamentalmente la superficie de la Tierra. El diluvio cambió por completo la geografía de la Tierra. Estos elementos rotos de la naturaleza nos revelan el verdadero horror del pecado. Y lo que vemos en nuestro mundo es la consecuencia de eso. El hombre empezó a buscar la felicidad en el egoísmo, el pecado y la maldad. Pero Dios, que es amor, dijo, aún quedan personas y deseo salvar a tantos como pueda. Voy a darles una advertencia. Si aún hay alguna posibilidad de redimirlos y acuden a mí, serán salvos. Y al crear el arca, creó un vehículo por el que podían salvarse. Y Noé era el mensajero de quien podían aprender. Dios nos está advirtiendo. Dios nos transmite mensajes proféticos. Darles la espalda será desastroso como lo fue en los días de Noé. La historia de Noé y el diluvio es en muchos aspectos una demostración literal de las profecías del Apocalipsis. Acompañadme a estudiar las profecías del Apocalipsis regresando a los días de Noé. En los días de Noé había signos de decadencia, pero la tierra era aún rica y hermosa gracias a la providencia divina.
Las colinas estaban pobladas con árboles majestuosos que sostenían las parras cargadas de frutas. Vastas llanuras revestidas de verdor y del dulce aroma de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. Su madera era fina y noble, muy parecida a la piedra y apenas un poco menos duradera que esta. Abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. La raza humana aún conservaba mucho de su vigor original. Solo unas pocas generaciones habían pasado desde que Adán tuvo acceso al árbol de la vida, y la vida del hombre aún se contaba en siglos. Si aquel pueblo longevo se hubiera dedicado al servicio de Dios, con su capacidad de hacer planes y ejecutarlos, habrían hecho del nombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra y habrían cumplido el motivo por el cual Él les dio la vida. Pero no lo hizo. Había gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, conocidos por su sabiduría, hábiles en la elaboración de las obras más maravillosas. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a su maldad fue proporcional a su destreza y habilidades mentales. A estos hombres antediluvianos, Dios los colmó de dones, pero usaron su ingenio para glorificarse a sí mismos y los transformaron en una maldición, al poner sus afectos en ellos mismos, en lugar de aquel que se los había dado. Utilizaban el oro, la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones, y trataban de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo buscaban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se deleitaban en escenas de placer y maldad. Sin deseos de conocer a Dios, pronto negaron su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de al Dios de la naturaleza. Ensalzaron la inteligencia humana, adoraron el trabajo de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar a los ídolos. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Arboledas extensas que conservaban su follaje durante todo el año eran dedicados al culto de dioses falsos. Estas arboledas estaban conectadas a hermosos jardines a través de largas y sinuosas avenidas, adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas. Todo estaba provisto de aquello que agradara a los sentidos y fomentara los deseos sensuales del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los idólatras de falsos dioses dotaron a sus deidades de atributos y pasiones humanas. Así, el modelo de carácter se degradó al nivel de la humanidad pecaminosa. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios dio a los hombres los mandamientos como una ley de vida, pero violaron su ley, y el resultado fue todo pecado imaginable. La maldad de los hombres era abierta y temeraria, la justicia era pisoteada, y los gritos de los oprimidos llegaban al cielo. El mundo estaba en sus comienzos, pero la maldad se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarlo más. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad culpable. Si no cesaban de contaminar con sus pecados el mundo entero y sus ricos tesoros, Él los borraría de su creación y destruiría todas las cosas que con tanto amor les había brindado. Acabaría con los animales del campo y la vegetación, que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría la bella tierra en un vasto escenario de desolación y ruina. «120 años antes del diluvio, el Señor contó su propósito a Noé por medio de un ángel y le ordenó construir un arca. Mientras la construía, Noé tenía que predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio
para destruir a los impíos. Aquellos que creyeran el mensaje y se preparasen para este acontecimiento, arrepintiéndose y reformándose, obtendrían el perdón y serían salvos. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca e instrucciones explícitas acerca de todos los detalles para su construcción. La sabiduría humana no habría podido idear una construcción de semejante resistencia y durabilidad. Dios fue el diseñador y Noé el maestro constructor. Tenía 3 pisos de altura y una puerta en uno de los lados. La luz entraba por la parte superior y las distintas secciones estaban dispuestas de forma que todas estaban iluminadas. El material que se empleó en la construcción del arca fue el ciprés o madera de gofer, que resistiría al deterioro durante cientos de años. La construcción de esta inmensa estructura fue un proceso lento y laborioso. El arca por sí misma no hubiera podido resistir la tormenta que se avecinaba sobre la tierra. Solo Dios podía proteger a sus siervos de las aguas tempestuosas. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, su trabajo daba testimonio de su sinceridad. Así su fe se perfeccionó y se manifestó. Dio ejemplo al mundo creyendo lo que Dios le había dicho. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Mientras construía aquel enorme barco en tierra seca, multitudes de todas direcciones se acercaban para contemplar aquella extraña escena y oír las fervientes palabras de tan singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Aún así, no se arrepintieron delante de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que aún quedaba hasta el diluvio, su fe fue puesta a prueba, pero no pasaron la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban plenamente convencidos y hubieran atendido las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y lo ridiculizaban que terminaron participando de ese mismo espíritu. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras, en el sentido estricto de la palabra. Muchos decían adorar a Dios. Afirmaban que sus ídolos eran representaciones de la deidad y que a través de ellos la gente obtenía un concepto más claro del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes respecto a la majestad y el poder del Creador. Dejaron de ver la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requisitos. A medida que el pecado se generalizaba, este cada vez parecía menos grave y declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se dejarían sentir en la tierra. Si aquella generación hubiese cumplido la ley divina, los hombres habrían reconocido la voz de Dios en la advertencia de su siervo. Pero al rechazar la luz, sus mentes se volvieron tan ciegas que realmente creyeron que el mensaje de Noé era un delirio. No fueron las multitudes ni las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo estaba en contra de la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado un fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar sus corazones ante Dios, ellos persistieron en su desobediencia y maldad, como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y su fidelidad inquebrantable. Sus palabras iban acompañadas de poder. Su relación con Dios le proporcionaba la fuerza del poder infinito. Durante 120 años, su voz anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, según la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antes del diluvio razonaba que durante siglos las leyes de la naturaleza habían permanecido inalterables. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Nunca antes había llovido. La tierra se había regado por una niebla o rocío. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir.
Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se había terminado como el Señor había dictado, e hizo provisión de alimentos para hombres y animales. Y entonces el siervo de Dios hizo su última solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible, les rogó que buscaran refugio mientras aún era posible encontrarlo. Animales de todo tipo, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir desde las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros, que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos. Entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían a Dios, mientras que los hombres no lo hacían. Guiados por santos ángeles, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y los animales limpios, de 7 en 7. El mundo contemplaba maravillado, algunos hasta tenían miedo. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel extraño suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. Dios ordenó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El mundo había rechazado las advertencias de Noé, pero su influencia y ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como recompensa a su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. La misericordia dejó de suplicar a la raza culpable. Los animales de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban dentro del arca. Después, el Señor cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante, y una nube de gloria aún más brillante descendió del cielo para colocarse ante la entrada del arca. La puerta maciza que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solamente Dios podía abrirla. Durante 7 días, después de que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Pero al 8º día, las nubes cubrieron los cielos. A estas le siguió el estallido de los truenos y el destello de los rayos. Pronto empezaron a caer grandes gotas de lluvia. El mundo nunca había presenciado nada parecido, y el miedo asaltó el corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo esté condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más, y la lluvia era más fuerte. Las bestias vagaban completamente aterrorizadas, y sus aullidos discordantes parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes como enormes cataratas. Los ríos se desbordaron de sus cauces e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros rocas macizas que al caer se enterraban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos, y los idólatras temblaron ante el poder del Dios vivo, y comprendieron que la causa de su ruina fue su corrupción e idolatría. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra fueron lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Muchos estaban frenéticos por el miedo y estiraban sus brazos hacia el arca, implorando que se les permitiera entrar. Pero sus súplicas fueron en vano. Se habían convencido que había un Dios en los cielos que lo gobierna todo. Algunos, en su desesperación, intentaron romper el arca para entrar en ella, pero la firme estructura resistió todos los embates.
Otros se sujetaron al arca hasta que las embravecidas aguas los tiraron o se cayeron por la colisión con rocas y árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaban cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor, pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad. Otras personas se ataron juntamente con sus hijos en los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y subirían a las cumbres más altas para escapar del agua que se iba elevando. Otros se ataron a elevados árboles en la cumbre de las colinas o las montañas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares, hombres y animales luchaban por el mismo sitio, hasta que ambos eran barridos por la furia del agua. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin costas. Las solemnes advertencias del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado los pecadores condenados recuperar la oportunidad que habían dejado escapar? ¿Cómo rogaban que se les concediera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de los labios de Noé? Pero ya no escucharían más la dulce voz de la misericordia. El amor, no menor que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusieran fin al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios murieron en las oscuras profundidades. Por la palabra de Dios, el mundo de entonces pareció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Otra tormenta está por venir, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Dios es amor. Aún así hay un límite de tiempo para soportar la maldad. Vimos que Dios envió una inundación de agua para limpiar la maldad de aquella época, pero nos queda una pregunta. ¿Podría haber habido una catástrofe mundial sin que hubiera dejado evidencias de que realmente ocurrió? El diluvio universal es más que una historia en un libro. Está escrita en la tierra. Y estas evidencias físicas permanecen como testigos y son un aviso para nosotros. Comencemos investigando el juicio. Una de las características únicas y más hermosas del Gran Cañón son los estratos sedimentarios de diferentes colores que están en las paredes del cañón a lo largo de kilómetros. Estos niveles están formados por roca caliza y arenisca, que es lo que genera ese arco iris en las rocas. Es una de las cosas que hace que el Gran Cañón nos parezca tan bonito cuando lo contemplamos. Pero estos estratos no son únicos del Gran Cañón, aunque nos dan una gran pista acerca de cómo se formó. Los estratos rocosos que vemos en la Tierra por todas partes, por lo general están en capas. Casi todas las rocas sedimentarias están depositadas por el agua. Vemos que los estratos de roca están formados por turbiditas. Los materiales de arrastre, junto con la sucesión de catástrofes, provocarían una acción turbidítica y el depósito de estos sedimentos. El agua trae lodo o arena o materiales más duros, los lleva y los deposita en un estrato.
Así es como se forman las típicas rocas que vemos en la columna estratigráfica. Hay diferentes tipos de sedimentos que terminan formando estratos de rocas, cada uno con un aspecto muy diferente entre sí, uno encima del otro. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo pasó desde la formación de uno de estos estratos hasta el siguiente? La tendencia general es creer que a lo largo de millones de años, el océano avanzó sobre el continente, depositó una capa de sedimentos y luego se retiró, dejando el suelo seco otra vez. En este periodo seco, que habría durado decenas de millones de años, este sedimento habría sido expuesto a los elementos del clima y la erosión. Si la capa no se cubre lo suficientemente rápido, suceden muchas cosas. Las plantas crecen, las raíces la atraviesan, los animales quedan enterrados, las corrientes de agua abren canales y galerías. No se mantiene intacta. Decenas de millones de años de acción atmosférica y erosión generarían una gran cantidad de irregularidades entre estos dos estratos, como por ejemplo colinas y valles, pero no es lo que vemos. Hay poca variación entre estos niveles. Son muy planas. Y el tiempo que debe pasar entre un estrato y otro, supuestamente, podría ser de 10 millones de años, de 15 millones, hasta de 150 millones de años, como se puede ver en cierto lugar del Gran Cañón, en los depósitos del Gran Cañón. Habría mucha erosión. De hecho, tanta erosión que todo el registro debería haberse borrado por completo. La tasa promedio de erosión es de unos 61 milímetros por cada 1000 años. Aplicando la tasa de erosión de 61 milímetros por cada 1000 años, a lo largo de un periodo de 150 millones de años, no deberíamos tener 90 metros de erosión, ni 900 metros de erosión, sino unos 9 kilómetros de erosión. Todos los sedimentos juntos que componen los estratos del Gran Cañón deberían haber soportado una erosión 6 veces mayor. A pesar de esto, los estratos son horizontales. Esto nos dice que se depositaron rápidamente en una sucesión muy rápida. ¿Es realista pensar que pasaron 150 millones de años y este estrato permaneció intacto? No se erosionó formando galerías. Es como si no hubiera pasado el tiempo entre los diferentes estratos. El clima está en continuo cambio y la superficie de la Tierra cambia con él. Las tormentas eléctricas, inundaciones, huracanes, terremotos y el viento, entre otros factores, transforman y esculpen la superficie de nuestro planeta. Estos elementos siempre depositan sedimento o erosionan los sedimentos presentes, provocando que las superficies se vuelvan irregulares. El tiempo hace que cambie. Así que cuando vemos los puntos de contacto entre estos estratos de sedimento y no constatamos evidencias de erosión o de acumulación, no encaja la idea de que pasaron millones de años sin que esta superficie se viera alterada. Estos estratos son de turbidita, que generalmente se ordenan de partículas gruesas a finas, lo que desafía los principios uniformistas. Esto confirma que los materiales se depositaron muy rápido. Cuando hay un espacio de 100 millones de años, tendríamos que tener una erosión de varios kilómetros. Sin embargo, el estrato es horizontal. Si se hubiera formado durante mucho tiempo, tendríamos que ver una erosión irregular entre estratos. La falta de erosión confirma que se trata de un periodo de tiempo corto, no uno largo. La horizontalidad de los estratos nos habla de un pasado completamente diferente. Y este es el tipo de información que encontramos en el diluvio del Génesis. No podemos ver la erosión de millones de años porque nunca existieron. Esto es lo que las rocas nos cuentan. Pero la erosión no es lo único que falta. De hecho, tampoco aparecen capas enteras de sedimento que representan millones de años. Aquí en el Gran Cañón puedes ver que detrás de mí está esta roca que es ligeramente rojiza. Es arenisca coconino. Está justo encima de esta más oscura de aquí que se llama ermitaño pérmico. Aquí falta un estrato de sedimento entre la arenisca coconino y el estrato ermitaño pérmico, llamada la formación Schnebly Hill. Aquí podemos ver la arenisca coconino con color más tenue y por debajo de esta se encuentra la formación de Schnebly Hill, que faltaba en el Gran Cañón. Debajo de la formación Schnebly Hill está el ermitaño pérmico, aunque más oscurecida, por la vegetación del valle.
Esta es la formación Snebly Hill. Son más de 240 metros de roca, que corresponderían a 6 millones de años. Y el problema que tiene la ciencia es que no puede quitar ese estrato de piedra, porque en la mente del geólogo moderno, cada estrato está asociado a un periodo de tiempo. Eliminar un estrato de roca significa que tenemos que quitar ese periodo de tiempo. La solución para ello sería, que los niveles inferiores se formaron. Los que faltan deberían estar ahí porque el tiempo ha transcurrido igual. Pero justo en esa zona la erosión ha debido hacer desaparecer toda la capa hasta el estrato anterior sin que hayan quedado huellas. El siguiente estrato se habría depositado encima. El problema con eso es que el contacto es totalmente horizontal con la lámina de un vidrio sobre otra, sin que hayan quedado evidencias de esos patrones de erosión que mostrarían una degradación o desgaste profundos. No tenemos ninguno de estos escenarios. ¿Por qué las grandes eras geológicas son un desafío? Porque no hay evidencias de erosión. La formación de Snebly Hill no se encuentra entre estos dos estratos y no hay ninguna evidencia de erosión. Esto nos dice que apenas pasó tiempo entre la formación de estos estratos y que se depositaron rápidamente en un evento catastrófico. Por esta razón, no encontramos la formación de Snebly Hill entre estos estratos del Gran Cañón, y volvemos a constatar esto mismo a tan solo 144 kilómetros de aquí. El Gran Cañón es un ejemplo geológico fantástico de catastrofismo y desafía a las teorías modernas que tratan de explicar estas incoherencias. Aquí tenemos piedra caliza de Redwall, que descansa sobre la roca caliza de Moab. Entre estos dos niveles deberíamos ver la formación Temple Butte, que representa hasta 155 millones de años. En lugar de eso, no hay nada. No hay evidencia de los casi 10 kilómetros de erosión que esperaríamos ver durante este largo periodo de tiempo. No hay evidencias de erosión ni de la acumulación, solo un contacto en horizontal. Pero no puede haber un área con una superficie plana de 30 o 40, 50.000 kilómetros cuadrados y que se mantenga así durante 100 millones de años. Después de todo, 1 millón de años es tiempo suficiente como para erosionar 6 o 7 veces toda Norteamérica de su nivel actual hasta su base, hasta el nivel del agua. Aquí el contacto entre la roca caliza de Redwall y la roca caliza de Moab es horizontal, lo que demuestra que pasó poco o ningún espacio de tiempo entre ambos estratos. Los 150 millones de años que faltan entre estos dos estratos no se corresponden con la columna estratigráfica. Por esta razón, los servicios del parque han colocado una señal que confirma esta inconsistencia. Hemos visto solo unos pocos ejemplos de estas incoherencias, y en ninguna de ellas hubo ni erosión ni acumulación durante los supuestos periodos de millones de años. Este es un problema serio para los evolucionistas, pero no es nada en comparación con la llamada Gran Discordancia, un vacío de tiempo de más de 1.000 millones de años. Y adivina qué, el contacto entre estos dos estratos es plano, igual que los otros estratos. Es interesante que cuando descendemos al nivel del río Colorado, encontramos lo que se llama el período precámbrico. El material volcánico que se encuentra ahí es bastante duro y está muy mezclado. Por encima de este encontramos sedimentos del Cámbrico, que están depositados sobre este. Estos están mucho más organizados. Es un estrato encima del otro. Soy plenamente consciente de la gran discordancia, del Gran Cañón, entre el precámbrico y el cámbrico. No pasa inadvertida. Está presente todo el tiempo. La gran discordancia del Gran Cañón son 1.200 millones de años que faltan entre el nivel del precámbrico y el cámbrico. Durante este tiempo deberíamos observar 72 kilómetros de erosión irregular. Esto es tiempo suficiente como para erosionar los 40 kilómetros de la corteza terrestre 2 veces. Pero el nivel cámbrico yace horizontal sobre el nivel precámbrico.
Y de nuevo el punto de contacto entre ambos es horizontal, lo que nos dice que la acumulación de estos estratos no es el resultado de 1.200 millones de años de erosión, sino la evidencia empírica de una catástrofe ocasionada por una amplia superficie de agua en un periodo de tiempo muy corto. En el nivel cámbrico, las cosas cambian de repente. La mayoría de las divisiones o filos de animales aparecen de pronto en el nivel cámbrico. No son solo especies aisladas, sino filos enteros. Aparecen de repente. Eso es asombroso. Un filo es una categoría muy amplia de animales. Por ejemplo, el filo molusca comprende desde todos los caracoles y las babosas hasta los calamares y pulpos, y todos estos animales pertenecen a este grupo. ¿Aparecieron simultáneamente? ¿Al mismo tiempo? Esto no deja mucho margen para los lentos procesos evolutivos. Aquí hay un problema grave para la evolución. Los evolucionistas son conscientes de ello y lo llaman la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es el período de los estratos cámbricos, donde tenemos registros fósiles de animales totalmente formados. Estos fósiles totalmente formados nos aportan los datos para nuestra investigación. Como el nivel precámbrico no contiene fósiles de animales, filos o especies intermedias, nos hace pensar en el origen de las especies como una serie de pasos evolutivos interconectados. Es solo una teoría. ¿Qué nos muestra? ¿Son pruebas de la evolución? Difícilmente. Son pruebas de la creación. Este nivel precámbrico llamado roca basal solo contiene fósiles de organismos unicelulares y algunas criaturas de cuerpo blando como gusanos y medusas. Esto encaja con el registro bíblico porque antes del diluvio no había patrones de clima severos o grandes catástrofes que enterraran o fosilizaran animales más grandes. Sin embargo, el nivel cámbrico que está inmediatamente por encima de esta es el primer nivel sedimentario que se depositó durante el diluvio. Es por eso que vemos que es aquí donde aparecen de pronto los animales, filos completamente formados. No hay evidencias de especies intermedias o lentos procesos evolutivos, porque esto nunca sucedió. Estos estratos de sedimentos en el Gran Cañón no son evidencia de la evolución. Son testimonios imparciales de un diluvio catastrófico. Cuando vemos el tamaño de estos depósitos, nos muestran que este diluvio catastrófico fue a escala mundial. El Gran Cañón está ahí, y en los márgenes se pueden ver los estratos. Pero todos esos estratos de cientos de kilómetros que van hasta Arizona, Utah y Wyoming y Montana hasta Canadá son los mismos estratos. La arenisca Tapiz, que se encuentra en el fondo del Gran Cañón, fue la primera capa que depositó el diluvio. Va desde México, pasa por toda América del Norte, hasta Groenlandia. La formación Morrison cubre 643.000 kilómetros cuadrados, desde Nuevo México hasta Canadá. Y la arenisca de San Pedro cubre aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados. Cuando pensé en cómo estos estratos estaban dispuestos, todos están en horizontal. No hay interrupciones entre ellos. No es solo que los estratos se asentaron rápido, sino que entre uno y otro no hubo millones de años de erosión. La ausencia de la erosión entre los estratos sedimentarios en el Gran Cañón muestra que se depositaron rápidamente a consecuencia de una catástrofe. Pero además el hecho de que estos estratos se extiendan cientos de kilómetros atravesando varios estados hasta Canadá muestra que la magnitud de la catástrofe fue mucho mayor de lo que el mundo haya experimentado en la actualidad. Tenemos evidencias de un diluvio universal cuando observamos los sedimentos, estudiando su estructura, en los fósiles encontrados en esos sedimentos y, ¿por qué no?, también en lo que llamamos la columna estratigráfica. Encontramos el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico,
el Carbonífero y el Pérmico. Esos son algunas de las grandes estructuras que vemos. Las podemos encontrar en Estados Unidos. Vamos a Europa y adivina qué, encontramos las mismas secuencias. Vamos a Asia y encontramos las mismas secuencias. Vamos a Australia y encontramos las mismas secuencias. No solo encontramos las mismas secuencias en la estructura y en el contenido, también en el contenido fósil. Para mí, esto demuestra que algo tuvo que pasar en todo el mundo. Si no fuese de forma simultánea, estuvo muy cerca de serlo. Para que se depositaran estos sedimentos y todas las estructuras sedimentarias. Intento centrarme en las cosas que se han registrado y nos han ayudado a darnos cuenta del aspecto universal del diluvio. Por ejemplo, lo que llamamos las calizas de Creta del Cretácico y que se encuentran en todo el mundo. La capa de Creta se deposita bajo el agua. Se forma a partir de los esqueletos de carbonato de calcio de foraminita.